Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo, a este octavo vídeo de cómo interactuar entre Visual Studio 2012 y Access. Bueno, habíamos visto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto en los 7 primeros videotutoriales y habíamos visto lo siguiente. Bueno, yo aquí tengo un módulo de teoría, ¿vale? Simplemente esto es un módulo comentado, son comentarios. Lo que voy a hacer aquí simplemente es lo siguiente. Voy a abrir un segundo la carpeta del proyecto, que la tengo aquí, y he creado un nuevo proyecto de login desde, para empezar, en blanco, ¿vale? Se llama plantilla de login porque lo he llamado así, pero evidentemente tiene más cosas. Uy, yo no iba a abrir la plantilla de login. Espera un minuto. Vamos a quitar esto. Vamos a abrir la base de datos. La base de datos es lo que vamos a abrir. Aquí la tengo. He creado una base de datos llamada curso. Tengo tres tablas, ¿vale? Y en una tabla tengo dos registros de prueba que voy a eliminar. Perfecto. Tengo la tabla clientes aquí, ¿de acuerdo? Y tengo, por otro lado, la tabla productos en esta de aquí, ¿vale? Muy bien. Vamos a cerrar todo esto entonces. Dejarme cambiar aquí una cosa, una L minúscula, perfecto. Guardo. Vamos a cerrar esto y vamos a ver lo que hemos hecho hasta el momento. Bueno, ¿qué hemos hecho en estos primeros videotutoriales? Lo que hemos hecho ha sido, lo primero, crear una conexión de la base de datos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Se adjudica, primero se adjudica mmm, una variable, se pone una variable, se crea una variable y se le adjudica un nuevo objeto conexión, ¿de acuerdo? Y a ese nuevo objeto conexión simplemente se le pasa la cadena de conexión. Y luego simplemente se abre la conexión. Así de sencillo es abrir, eh, crear una conexión a una base de datos, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un dataset, es decir, una base de datos local. Para eso simplemente pues creamos una variable en la cual vamos a colocar un nuevo dataset, ¿de acuerdo? Perfecto. Y luego lo que hacemos es instanciarlo en el arranque del proyecto, ¿vale? Aquí también podemos simplemente crear una variable con un nuevo dataset directamente, ¿vale? Aquí también podemos crear un nuevo dataset directamente en la variable, ¿de acuerdo? También podemos crear un nuevo dataset en la variable, que es lo que habíamos hecho en tutoriales anteriores. Vale. Lo tercero que habíamos hecho era abrir, después de crear el dataset, añadir las tablas. ¿De acuerdo? Simplemente habíamos añadido las tablas que nosotros queríamos. Esas tablas, recordar, se llaman data tables. Perfecto. Lo tercero, lo cuarto que habíamos hecho era pasar los datos al dataset. Para eso simplemente se crea un data adapter, se le pasa una consulta SQL y se le pasa la conexión activa a ese data adapter, ¿vale? Rellenamos ese data adapter y luego volcamos la información de ese data adapter en lo que es la tabla del dataset, ¿vale? Y luego lo que habíamos hecho era pasar los datos del datagrid al del dataset al datagrid. ¿Cómo? Diciéndole que el origen de datos del datagrid es la tabla del dataset que queremos, de la cual queremos mostrar los datos. Muy bien. Todo eso lo tenemos puesto en un módulo que yo he creado, ¿vale? He creado un módulo base aquí en el que he puesto, ya sabéis, creamos una variable conexión, le pasamos la cadena, ¿de acuerdo? Y la ruta de la base de datos y simplemente luego para abrirla, para conectarnos, esta variable le ponemos el método open. Luego el ds local es nuestra variable de base de datos, lo creé como un dataset normal,
¿vale? Y ya lo instanciaremos cuando arranque la aplicación. Perfecto. Luego he creado un data adapter usuarios, es decir, un adaptador para la tabla usuarios, un adaptador para la tabla productos, un adaptador para la tabla clientes, ¿de acuerdo? Estos data adapter es lo que nos va a permitir pasar los datos del data set al data grid, ¿de acuerdo? Simplemente, como sabéis, a los data adapter les pasamos la consulta y la conexión activa, ¿de acuerdo? Y luego simplemente lo rellenamos para pasarlo al data adapter. Rellenamos ese data adapter, ¿de acuerdo? Y lo pasamos al dataset. Perfecto. Y luego aquí he creado dos variables, ¿vale? Una variable public consulta que va a contener la consulta SQL, ¿de acuerdo? Este contiene la cadena de conexión SQL, o perdón, la cadena de la instrucción SQL, bien sea insert, select, delete, ¿vale? Perfecto. Y luego he creado una nueva variable aquí que se llama data row y que va a permitirnos insertar datos en nuestra base de datos. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Bueno, para ver un poco lo que hemos visto anteriormente, otros vídeos, primero nos conectamos, ¿vale? Si podemos, módulo conectar, perfecto. Perdón, este es desconectar. Nos desconectamos, ¿de acuerdo? Si la conexión no está abierta, si la conexión está abierta, la cerramos, ¿de acuerdo? Para conectarnos, lo mismo. Si la conexión está cerrada, la abrimos, ¿de acuerdo? En caso de que dé algún error, que muestre el error. Para probar la conexión, pues simplemente lo mismo. Si la conexión está abierta, mostramos un mensaje de que la conexión está abierta, y si está cerrada, mostramos un mensaje de que la conexión está cerrada. Para iniciar la base, hemos hecho lo siguiente. Hemos colocado un método try y le decimos, si el ds está vacío, entonces, o sea, si el ds no existe, ¿de acuerdo? Si el ds local es nada, es decir, no existe, entonces lo creamos. Y luego añadimos las tablas, ¿vale? ds.tables.add y le ponemos el nombre de la tabla que nosotros queramos, ¿vale? Este nombre es el nombre de la data table, ¿de acuerdo? Así que no tiene por qué coincidir con el de la base de datos, ¿de acuerdo? Esta tabla tb clientes es lo mismo que esta tabla data table clientes. La tabla tb productos de la base de datos se corresponde a la tabla productos del dataset y la tabla usuarios del dataset se corresponde a la tabla tb usuarios de la base de datos. Bueno, si el dataset no existe, entonces lo creamos y añadimos las tablas. En caso contrario, es decir, si el dataset existe, simplemente lo que tenemos que hacer es cargar las tablas en nuestra memoria, ¿vale? En nuestra base de datos local. Que intente hacer esto. Si no puede, entonces que muestre la excepción en un mensaje, ¿de acuerdo? Para cargar los datos de usuario, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Con el frm usuarios, cogemos el objeto frm usuarios y le decimos, si el dataset contiene la tabla usuarios, entonces creamos una consulta select, ¿de acuerdo? Un comando SQL select que almacenamos en la variable consulta. O mejor dicho, creamos una consulta select en SQL, ¿de acuerdo? Que la pasamos a la variable consulta. Y luego, como estamos tratando con la tabla usuarios, he creado un data adapter que se llama DA usuarios. Este data adapter le digo que es igual a ¿qué? A un nuevo data adapter, ¿de acuerdo? ¿Y qué le paso? Le paso primero la consulta,
que la consulta es esta de aquí, ¿vale? Y luego la conexión. La conexión es, como siempre, esta de aquí. ¿De acuerdo? Perfecto. Una vez que le paso la consulta y la conexión, simplemente lleno ese data adapter y lo vuelco en la tabla usuarios del dataset. Y una vez hecho eso, para pasar al dataset, del dataset de la data table a lo que es el data grid, simplemente le digo que el origen de datos del data grid, ¿de acuerdo? Es el que la tabla usuarios del dataset llamado dslocal. Perfecto. Entonces, si el dataset contiene la tabla, entonces crea la consulta y crea la consulta. El ds usuarios llénalo y vuélcalo al dataset y luego el dataset es el origen de datos del data grid, ¿de acuerdo? Perfecto. En caso contrario, es decir, si el dataset no contiene la tabla, entonces le decimos lo mismo que anteriormente, ¿de acuerdo? Pero antes le tenemos que decir que agregue la tabla usuarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues lo que hemos hecho con el cargar datos usuario, si yo ejecuto la aplicación, ¿vale? Lo que hemos hecho con la tabla usuarios, también lo hemos hecho con la tabla clientes y la tabla productos. Si yo ejecuto usuarios, aquí veo que no me muestra nada. ¿Por qué? Porque ahora mismo es una base de datos nueva y la tabla usuarios no tiene productos, pero ya se me ha cargado la estructura de mi tabla, ¿de acuerdo? Ya se me ha cargado la estructura de mi tabla, así que simplemente de momento ya tengo la estructura, perfecto. Si yo me voy a la tabla clientes, pasa lo mismo, no tengo datos, no me muestra datos, pero ya tengo la estructura de mi tabla en la base de datos. O sea, ya tengo la estructura de la tabla de mi base de datos en la base de datos local, ¿vale? Perfecto. Y si me voy a productos, pues lo mismo, ¿vale? Ya tengo mis campos, pero como de momento no tengo productos, así que de momento simplemente me carga lo que es la estructura de la base de datos. Muy bien. No, la estructura de la tabla de la base de datos. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora simplemente lo que vamos a hacer va a ser cargar o poder saber insertar datos en la tabla usuarios. Si yo ejecuto la aplicación, como veis, sabéis que no tengo datos en la tabla usuarios, ¿vale? No tengo datos. Muy bien, vamos entonces a cargar datos en la tabla usuarios. Voy a descomentar todo esto. Epa, ahí. Y creamos un procedimiento llamado sub insertar usuarios. Todo esto lo estoy haciendo en el módulo independiente llamado módulo base, ¿de acuerdo? Bueno, creamos un sub llamado insertar usuarios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es insertar una nueva fila al data table que yo quiero, en el cual yo quiero insertar el dato. Es decir, como sabéis, el dataset tiene una serie de data tables. Esos data tables, ¿vale? En esos data tables es donde yo voy a insertar mi registro. Entonces, primero tengo que saber en qué tabla voy a insertar el registro. En la tabla usuarios. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear una nueva fila para esa tabla usuarios de ese dataset. Entonces, ¿qué hago?
accedo a la tabla. Accedo a la tabla usuarios ¿de quién? Del dataset. ¿De acuerdo? Perfecto. Y le digo que añada una nueva row, es decir, una nueva fila. Muy bien. Este objeto nueva fila, este objeto new row, lo que voy a hacer es asignarlo a una variable nueva fila, ¿de acuerdo? Que es la que yo he creado aquí y que es de tipo data row, ¿vale? Entonces, creamos una nueva fila de tipo data row, porque, como sabéis, las data tables contienen que data rows. Pues lo primero que tengo que hacer es crear un espacio en memoria que contenga mi data row. Aquí lo tengo. Un espacio que llamo nueva fila. Vale. Esa nueva fila, a esa nueva fila, ¿de acuerdo? Yo le digo que es una nueva fila de la data table usuarios que corresponde al dataset local, al DS local, ¿de acuerdo? Y que esta nueva fila va a ser una nueva fila. Perfecto. Luego simplemente lo que tengo que hacer es agregar los datos, ¿de acuerdo? Creamos una fila. Perfecto. Ya tenemos la fila creada. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es le pasamos los datos. ¿Cómo hacemos eso? Pues le decimos que nueva fila en su ítem, ¿de acuerdo? De la columna 0, es decir, la columna 0 sería esta, ¿vale? El ítem de la columna 0 va a ser igual a ¿qué? A lo que yo te ponga en el formulario, en el txt nombre del formulario de usuarios. ¿De acuerdo? Perfecto. El ítem de la nueva fila en su columna 1, es decir, este de aquí, el apellidos, va a ser igual a que a lo que yo te ponga en el texto apellidos, en la caja de texto apellidos del formulario de usuarios. Lo que yo te ponga en la caja de texto usuario del formulario de usuarios, ¿de acuerdo? Va a ir a parar ¿a dónde? Va a ser un ítem de la columna 2, ¿de acuerdo? De esa nueva fila que te he agregado. Es decir, columna 2 es esta. Perfecto. Y el ítem de la columna 3, ¿de acuerdo? El ítem de la columna 3 de esa nueva fila que yo te he agregado o que yo te he creado aquí arriba va a ser el que lo que yo te escriba en el txt clave del formulario de usuarios. Perfecto, yo ya tengo mi nueva fila creada en memoria y mis datos insertados en esa nueva fila, ¿vale? Pero esa nueva fila no está adjudicada a nada, no es parte de nada. Yo le estoy diciendo que esta nueva fila va a pertenecer, es una nueva fila de la data table usuarios, ¿vale? Pero simplemente le estoy diciendo que es una nueva fila, punto. Pero esta nueva fila, ¿de acuerdo? Y estos datos que yo he agregado, tengo que asignarlos ¿a quién? Al data row usuarios, ¿de acuerdo? Del dataset, ¿vale? Simplemente yo he agregado la nueva fila y he agregado los datos, pero esos datos y esa fila no está adjudicado a nada. Simplemente le decimos, oye, tú vas a ser una nueva fila de la data table usuarios del dataset. Y oye, aparte de ser una nueva fila, vas a contener estos datos, ¿vale? Muy bien. Y te dice la nueva fila, vale, voy a ser una nueva fila de esta data table, pero yo marcho de vacaciones. O sea, tú me dices cuando eso me llamas y ya me coloco yo, ¿vale? Bueno, ya me coloco yo, no, te coloco yo. O sea, la nueva fila no se coloca sola, ¿vale? La nueva fila no se coloca sola. La nueva fila hay que
hay que colocarla nosotros. ¿Y cómo la colocamos? Simplemente diciéndole que el data table usuarios del dataset, ¿de acuerdo? Hay una colección de ese data table que se llama rows y que te está llamando, te está diciendo que te agregues, ¿vale? Así que agrega, agrégate al elemento de la colección filas, es decir, sé una nueva fila. Tú vas a agregarte como nueva fila, rows.add, ¿vale? ¿De quién? Del formulario de la data table usuarios del dataset local, ¿de acuerdo? Vale. Y digo, por si cambiaste de nombre cuando estuviste de vacaciones, recuerda que te llamas nueva fila, ¿de acuerdo? Así un poco el lenguaje de andar por casa es algo así. Entonces, le pasamos los datos y aquí agregamos la fila al data table del dataset. Y si queréis, para aclararnos, el data table se llama usuarios. Perfecto. Una vez que ya se ha agregado, simplemente ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, creamos una consulta y le decimos inserta en la tabla de la base de datos usuarios los siguientes valores. Esos valores van a ser el txt nombre del formulario usuarios, el txt apellido del formulario usuarios, el txt usuario del formulario usuarios y el txt clave del formulario usuarios. Vale. Insert into tb usuarios, ¿de acuerdo? Y aquí si yo omito los campos, quiere decir que voy a insertar en todos los campos de la base de datos, ¿vale? Aquí yo, como he omitido el nombre de los campos, he puesto inserta en la tabla usuarios, pero yo no le he dicho en qué campo. Si yo no le digo en qué campos quiero agregar estos valores, simplemente cuando yo omita esos campos va a tomar todos los campos, ¿vale? Va a coger todos los campos y va a insertar en todos los campos. Muy bien, ya hemos creado la consulta. Ahora tenemos que crear un comando de inserción del data adapter, ¿de acuerdo? El data adapter, usuarios y cualquier data adapter tiene una serie de métodos. El método fill es el que nos pasa datos de la base de datos al dataset, ¿de acuerdo? Y del dataset los puede pasar, pasa del dataset, perdón, de la base de datos al dataset y del dataset a la base de datos. Entonces, con el método fill pasamos los datos del data de la base de datos al data adapter, ¿vale? Al dataset, perdón, ¿vale? Entonces aquí, una vez que creamos la consulta, simplemente le decimos, oye, el data, tú de a usuarios tienes una propiedad que se llama insert command, ¿vale? Y esto va a ser un nuevo comando OLEDB, ¿de acuerdo? Va a ser un nuevo comando OLEDB. Perfecto. Entonces, igual que podemos poner que un comando es igual a un OLEDB command, podemos decirle que el de a usuarios tiene una propiedad que se llama insert command, ¿de acuerdo? Y ese insert command va a ser un OLEDB command, ¿de acuerdo? Este OLEDB command pertenece al data adapter y es un comando insert, ¿de acuerdo? Entonces, el de a usuarios en su propiedad insert command, ¿de acuerdo? Es un nuevo OLEDB command y
tiene que ejecutar algo. Eso que va a ejecutar va a ser una consulta, ¿de acuerdo? Una consulta de inserción en este caso, que tenemos en la variable consulta, y tenemos en qué conexión, en la conexión activa, ¿vale? Connex, perfecto. Simplemente ahora abrimos la conexión, ejecutamos el comando de inserción, ¿de acuerdo? Le decimos, el de a usuarios tiene un comando que se llama insert command, ¿de acuerdo? Y yo quiero que ejecute ese comando, pues punto execute non query. Perfecto. Ejecutamos el comando, cerramos la conexión con ex.close, ¿vale? Y automáticamente, una vez que cerramos la conexión, le decimos MSGbox, enhorabuena, su registro se ha efectuado satisfactoriamente y para acceder a la aplicación inicie sesión con el usuario. Vale, perfecto. Si nosotros ahora, en caso de que no pueda hacer esto, le decimos que muestre un ex.toString, es decir, muestre la excepción correspondiente. Si yo ahora llamo a insertar usuario desde el formulario de usuarios, ¿de acuerdo? Voy a coger este botón guardar, hago doble clic y le voy a poner call insertar usuarios. Vale, aquí antes, lógicamente, hay que validar que todos los campos contengan datos, ¿de acuerdo? Hay que validar que todos los datos que todos los campos contengan datos. Eso no lo he hecho, simplemente lo haremos después, pero de momento es para simplemente demostraros que este comando inserta un registro en nuestra base de datos y además va a aparecer automáticamente en nuestro dataset, en nuestro data grid, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos a darle F5 y vamos a decirle usuarios, administración, usuarios, y vamos a ponerle nombre, prueba, apellidos, prueba de apellidos. Perfecto. Vamos a decirle que usuario va a ser mi usuario y contraseña mi usuario y contraseña vamos a ponerle 123. Si yo agrego, automáticamente se me agrega el registro a la base de datos y automáticamente el registro se me coloca en mi data grid. Perfecto, aceptamos. Vamos a ver si es verdad que se ha guardado. Si yo cierro la aplicación y vuelvo a ejecutarla, cuando yo vaya a DS usuarios, aquí lo tengo. Ya tengo mi DS usuarios. ¿De acuerdo? Ya tengo mi registro en usuarios. ¿De acuerdo? ¿Y por qué sé que está en la base de datos? Porque este data grid está enlazado con la tabla de la base de datos. Vamos a comprobarlo. Cerramos aquí, me voy a mi tabla usuarios, actualizo y aquí tengo mi tabla usuarios. ¿Vale? Muy bien. Entonces, simplemente con esto hemos aprendido a crear a insertar un registro desde nuestro data table a nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Recordar, tenemos un dataset, ese dataset tiene data tables y a ese data table lo que hemos hecho ha sido lo siguiente: le hemos agregado una fila, le hemos creado una fila que está en una variable, hemos pasado a esa fila datos, muy bien, hemos agregado esa fila al data table, perfecto, y entonces ya tenemos la fila con los datos en el data table. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora simplemente lo que hemos hecho ha sido crear una consulta
y crear un comando que ejecute esa consulta. En este caso, un comando de inserción del data adapter que se llama usuarios. Entonces, ese insert command tiene una consulta y tiene una conexión. La consulta es la consulta insert into, ¿vale? Perfecto. Ya tenemos entonces creado el comando. Simplemente ahora nos queda abrir la conexión y decirle que el DA usuarios tiene un insert command y ese insert command va a ser ejecutado. Execute on query, ¿vale? DA usuarios.insertCommand.execute on query. Perfecto. Una vez ejecutado, cerramos la conexión porque ya no la necesitamos abierta y le decimos que muestre un mensaje de enhorabuena. Si todo esto no se puede hacer, entonces va a mostrar un mensaje con la excepción que corresponda. Pues muy bien, así de sencillo y así de fácil es insertar un usuario en nuestra base de datos. Para borrar, bueno, pues puede ser muy parecido, ¿vale? Para borrar es muy parecido. Evidentemente hay que cambiar el insert into por delete, ¿vale? Para seleccionar ya sabemos. Y para actualizar, bueno, es un poco diferente, ya lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? En el siguiente vídeo veremos cómo eliminar un registro o cómo actualizar un registro en la base de datos. Venga, un saludo y hasta el próximo video tutorial.